Bienvenidos a esta inmersión en la historia económica. Hoy nos enfrentamos a una pregunta, una pregunta colosal. ¿Cómo ha evolucionado la economía mundial a lo largo de los siglos? Casi nada. Sí, ¿verdad? El objetivo es desentrañar por qué algunas partes del mundo despegaron hacia un crecimiento transformador, mientras otras parecían quedarse atrás. Es un viaje fascinante, creo yo, a través de teorías sobre crecimiento, industria, comercio, instituciones y la persistente desigualdad que ha marcado épocas y geografías. Precisamente. Y es que durante mucho tiempo la narrativa dominante, se escribió casi exclusivamente desde una perspectiva europea. Claro, la visión clásica. Eso es. Pero en las últimas décadas la investigación ha girado hacia una visión mucho más global, desafiando viejas certezas. Esto nos obliga a repensar las conexiones y desconexiones económicas que moldearon el mundo, a menudo mucho antes de lo que solíamos creer. Entiendo. Vamos a explorar algunas de las interpretaciones más influyentes y, los debates que aún hoy dan forma a cómo entendemos este pasado económico global. Perfecto, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el concepto clave, yo creo. La gran divergencia. Ujú. Esta es la pregunta del millón para muchos historiadores económicos. ¿Cuándo exactamente y sobre todo por qué algunas regiones de Europa, particularmente el noroeste, adquirieron una ventaja económica tan decisiva sobre otras grandes civilizaciones? Pienso en China o India en su momento. Claro. Las explicaciones más clásicas, pensemos en figuras como Marx o Weber, solían buscar las raíces en diferencias muy profundas, muy antiguas, ¿no? Ya fueran estructurales, culturales o propiamente económicas, inherentes a Europa. Así es. Esas eran las visiones, digamos, fundacionales. Pero han sido fuertemente cuestionadas. Ah, sí. Sí, historiadores como Kenneth Pomeranz o Prasannan Parthasarathi han propuesto explicaciones que podríamos llamar más coyunturales. Coyunturales, ¿qué significa eso exactamente? Pues que argumentan que la divergencia no se debió tanto a diferencias intrínsecas y milenarias, sino a una serie de circunstancias, de factores que coincidieron en un momento determinado. Sostienen que hasta bien entrado el siglo XVIII, las regiones más avanzadas de Asia, como el delta del Yangtze en China, y las de Europa Occidental tenían niveles de vida y desarrollo económico, sorprendentemente comparables. O sea que la idea de una Europa inherentemente superior desde mucho antes podría no ser tan cierta, ¿no? Exacto. Pomeranz, por ejemplo, sugiere que la divergencia fue un fenómeno relativamente tardío. Tardío. Sí, impulsado decisivamente por dos factores clave para Europa Occidental y sobre todo para Gran Bretaña. Primero, el acceso afortunado a enormes yacimientos de carbón fácilmente explotables, crucial para la energía de la revolución industrial. Lógico. Y segundo, el acceso a las vastas tierras y recursos de las Américas. Esto es lo que él denominó las Ghost Acres. Las hectáreas fantasma. Sí, he oído hablar de eso. Exacto. Tierras fuera de Europa que proporcionaban materias primas, alimentos, permitiendo a Europa superar sus propias limitaciones ecológicas y de recursos. Y claro, este acceso, es crucial recordarlo, se consiguió en gran medida a través de la expansión colonial y el uso de mano de obra forzada. La esclavitud, claro. Fundamentalmente. Esto nos obliga a matizar cualquier idea simplista sobre la superioridad de las instituciones europeas, ¿sabes? Su éxito a menudo estuvo ligado a la coerción externa. Qué interesante esa idea de las hectáreas fantasma. Es como si Europa hubiera encontrado una forma de expandir su base de recursos más allá de sus fronteras. Y mencionabas a Parthasarathi también. Sí, Parthasarathi complementa esta visión, aunque también reconoce la importancia de los recursos, pone un énfasis particular en el papel de las políticas estatales y en cómo ciertos desafíos específicos estimularon la innovación tecnológica en Europa de una forma particular. Por ejemplo. Por ejemplo, él argumenta que la industria textil británica, especialmente la del algodón, se vio forzada a innovar, a mecanizarse, en gran parte debido a la intensa presión competitiva de los textiles indios. Anda, de la India. Sí, que eran de altísima calidad y muy demandados globalmente. Entonces, las políticas proteccionistas británicas y la búsqueda de reducir costes laborales impulsaron la adopción de maquinaria. Fue una respuesta, digamos, competitiva. Entendido. Entonces, si la divergencia fue más tardía y coyuntural, ¿qué pasa con la idea de un crecimiento económico excepcional en Europa ya en los siglos anteriores al XIX? ¿No había ya una ventaja clara mucho antes, quizá más modesta pero real? Esa es una excelente pregunta porque toca otro punto donde los datos empíricos han complicado la narrativa tradicional.
Los análisis detallados del Producto Interior Bruto per cápita a lo largo de la historia, como los de Judd Goldstone, sugieren algo sorprendente. ¿El qué? Que no parece haber habido un crecimiento económico sostenido y excepcional en Europa antes de la Revolución Industrial propiamente dicha, o sea, antes de 1750 o 1800. ¿Ni siquiera en Holanda? Pues mira, tomemos el caso de Holanda durante su famosa Edad de Oro en el siglo XVII. Sin duda, experimentaron un auge impresionante, alcanzando niveles de riqueza per cápita muy elevados para la época. Claro, es el ejemplo clásico. Sí, pero lo que muestran los datos es que, tras ese auge inicial, la economía holandesa entró en un largo periodo de estancamiento del ingreso per cápita. Estancamiento. Sí, que duró más de 150 años. 150 años. Sí, sí. Y lo mismo ocurre con Inglaterra. Tuvo periodos de crecimiento notable, por ejemplo, a finales del 17, pero no un despegue continuo hasta mucho más tarde. Alcanzaron niveles de vida altos, sí, pero no necesariamente sin precedentes si los comparamos con otros florecimientos económicos en la historia mundial. Como China, mencionabas antes. Exacto, como el que vivió China durante la dinastía Song, varios siglos antes. La divergencia decisiva, la que realmente crea esa brecha enorme y sostenida, parece ser un fenómeno posterior a 1750, y más claramente a partir de 1800. Vaya, o sea que Holanda, que siempre pensamos como el epítome del éxito temprano, tuvo 150 años de estancamiento en ingresos per cápita. Eso sí que cambia la perspectiva. Y esto nos lleva directamente a la importancia de las conexiones globales, ¿no? Si no fue solo una cuestión interna europea la que explica el despegue. Exacto. ¿Cómo influyó el comercio y la red global en estas dinámicas? El comercio global es absolutamente fundamental, aunque, como todo en este campo, su impacto exacto y su interpretación son objeto de debate. Una teoría muy influyente fue la del sistema mundo, desarrollada por Immanuel Wallström. Ah, sí, me suena. Él describió una jerarquía económica global que, según él, empezó a emerger ya desde el siglo XVI. En este sistema había un centro, principalmente Europa Occidental, que se beneficiaba económicamente extrayendo excedentes de una vasta periferia global, América Latina, África, Europa del Este y una semiperiferia intermedia. Wallerstein argumentaba que esta estructura generaba y reforzaba desigualdades a escala planetaria. ¿Y esta idea se acepta universalmente o hay críticas? Ha sido muy influyente, pero también criticada. Por ejemplo, el historiador Andre Gunder Frank argumentó en contra de la visión eurocéntrica de Wallerstein. Él sostenía que China, y no Europa, fue el verdadero centro de la economía mundial durante mucho más tiempo, quizás hasta finales del XVIII o principios del XIX. Interesante contrapunto. Sí, pero más allá de quién fuera exactamente el centro, la idea clave de Wallerstein sobre cómo las relaciones comerciales desiguales pueden estructurar la economía global, sigue siendo relevante. Entiendo. ¿Y qué hay de la globalización como la entendemos hoy, con mercados mucho más integrados, precios que convergen? Ahí entran en juego historiadores económicos como Kevin O'Rourke y Jeffrey Williamson. Ellos argumentan que lo que podríamos llamar globalización dura, digamos... Globalización dura. Sí, es decir, una globalización caracterizada no solo por el comercio de bienes, sino por una convergencia significativa de los precios de bienes similares en diferentes partes del mundo. Y también, crucialmente, por la convergencia de los precios de los factores de producción, como los salarios. Pues bien, ellos dicen que esta globalización realmente despegó en el siglo XIX, especialmente en la economía atlántica, entre Europa y América del Norte. O sea, bastante más tarde. Sí. Este periodo, la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo, vio lo que llaman la gran especialización. ¿La gran especialización? El norte industrial, Europa Occidental, Norteamérica, se especializó masivamente en la producción y exportación de manufacturas. Mientras tanto, gran parte del sur global, América Latina, Asia, África, se especializó en la producción y exportación de materias primas y productos agrícolas. Interesante cómo esa especialización podía tener dos caras. ¿Llevó a que las economías se parecieran más entre sí o al revés? Esa es precisamente la gran pregunta y el debate. ¿Llevó esta especialización a una convergencia económica general, como sugeriría la teoría económica estándar? ¿O por el contrario, acentuó la divergencia? Existe una fuerte argumentación de que, para muchos países del sur, esta especialización en materias primas llevó a una desindustrialización. ¿Desindustrialización? Sí, porque sus industrias locales no podían competir con las manufacturas importadas baratas del norte.
y eso reforzó su papel, digamos, subordinado en la economía global. Es un debate que sigue muy vivo. Comprendo. Y en toda esta historia del comercio global no podemos olvidar un actor metálico fundamental, la plata americana. La plata, claro. Extraíla en cantidades astronómicas de minas como las de Potosí, en la actual Bolivia, y las de México. La plata americana se convirtió de facto en la principal moneda global durante siglos, desde el 16 hasta bien entrado el 18. Funcionaba como dinero mundial, ¿no? Exacto. Fue el lubricante esencial que facilitó el comercio entre Europa y Asia. Europa tenía un déficit comercial crónico con Asia, querían sedas, especias, porcelana, y lo pagaba en gran medida con la plata extraída en América. Especialmente China tenía una demanda insaciable de plata, que se convirtió en la base de su sistema monetario. Absorbió una parte enorme de la producción mundial. O sea, un triángulo. América producía la plata, Europa la usaba para comprar en Asia y Asia la demandaba. Justo. Esa conexión triangular, América-Europa-Asia vía la plata, es crucial para entender la economía global temprana. Fascinante cómo un metal extraído en los Andes podía estar moviendo los hilos del comercio en China. Ahora, hablemos de otro tema que siempre surge en estas discusiones. Las instituciones, las reglas del juego económicas y sociales. Se dice a menudo que tener buenas instituciones es la clave del éxito económico. Ujú. ¿Fueron las instituciones europeas inherentemente superiores y por eso Europa despegó? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque parece que también hay debate. Desde luego que lo hay. Este es otro de los grandes campos de batalla de la historia económica global. Durante mucho tiempo, la respuesta parecía afirmativa. Se destacaba la importancia de instituciones consideradas específicamente europeas o más desarrolladas en Europa. Se hablaba, por ejemplo, de una protección más temprana y sólida de los derechos de propiedad privada. Algo fundamental para la inversión, claro. Exacto. También se mencionaban estructuras familiares particulares, como el llamado modelo matrimonial europeo. ¿En qué consistía? Pues se caracterizaba por un matrimonio más tardío y un mayor porcentaje de personas que nunca se casaban. Se argumentaba que esto podía llevar a una menor presión demográfica y a una mayor inversión en la educación y formación de los hijos, en capital humano. Curioso. Y también se discutía el papel de organizaciones intermediarias, por ejemplo, los gremios medievales y modernos. Los gremios, Adam Smith no los veía con buenos ojos, ¿verdad? No, los criticó ferozmente por considerarlos monopolios que restringían la competencia y la innovación. Pero otros historiadores señalan que también cumplieron funciones importantes. Reducían la incertidumbre, garantizaban cierta calidad, facilitaban la transmisión de habilidades. Tenían su cara y su cruz, digamos. Eso es. Y, por supuesto, estaban las grandes compañías comerciales privilegiadas, como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la OBLC, o su homóloga británica, la IC. Las precursoras de las multinacionales. Exacto. Empresas enormes que combinaban comercio a larga distancia con poder político y militar. Jugaron un papel clave en la expansión europea. Suena convincente. Un paquete de instituciones que parecían favorecer la actividad económica. Pero, ¿fue realmente este conjunto de instituciones intrínsecamente mejores lo que marcó la diferencia? ¿O es más complicado que eso? Es bastante más complicado. Investigaciones más recientes, por ejemplo las de historiadores como Maarten Prak, Jan Lutten van Sanden o Avner Greif, han matizado enormemente esta idea de una superioridad institucional intrínseca y exclusivamente europea. ¿Así? ¿Cómo? Pues cada vez se reconoce más la existencia de instituciones económicas muy eficientes y sofisticadas también fuera de Europa. Por ejemplo, en India existían redes comerciales basadas en la confianza y sistemas de crédito muy desarrollados que funcionaban perfectamente sin necesidad de un sistema legal formal como el europeo. En China también existían organizaciones gremiales y estructuras comerciales complejas y efectivas. O sea que no era exclusivo de Europa tener instituciones que funcionaran. Exacto. Entonces, si no fue una única institución superior, ¿qué pudo ser lo distintivo de Europa? Una idea que ha ganado fuerza es que quizás la clave no fue una institución en particular, sino la enorme diversidad de formas institucionales que coexistían. Diversidad. Sí, ciudades-estado con sus propias reglas, principados, reinos, imperios. Esta diversidad generaba competencia entre diferentes modelos institucionales
Y también permitía una coevolución entre las instituciones económicas y las estructuras estatales. Coevolución. Explícame eso un poco más. Pues, por ejemplo, la creciente capacidad fiscal de los estados europeos, los llamados estados fiscal militares, que se desarrollaron para poder financiar guerras cada vez más costosas. Aunque su objetivo principal era militar, pudo haber impulsado indirectamente innovaciones importantes en los sistemas financieros, la administración pública, la organización económica, que tuvieron efectos a largo plazo. Entendido. O sea, quizás no una receta mágica institucional única, sino un ecosistema más diverso, competitivo y en coevolución con el Estado. Muy interesante. Y todo esto, la divergencia en el crecimiento, las redes de comercio globales, las diferentes trayectorias institucionales, tuvo repercusiones enormes, ¿verdad? Enormes. No solo en términos de crecimiento económico agregado, sino también para la desigualdad dentro y entre países, y, algo que cada vez reconocemos más, para el medio ambiente. Sin duda alguna. Las consecuencias fueron y siguen siendo profundas. La propia industrialización, aunque generó una capacidad de producción de riqueza sin precedentes, a menudo exacerbó la desigualdad dentro de las sociedades industriales. ¿Cómo? Por ejemplo, al sustituir mano de obra artesanal cualificada por máquinas operadas por trabajadores menos cualificados y frecuentemente peor pagados y con peores condiciones laborales, al menos en las fases iniciales. Ya. Y el colonialismo, que como vimos estaba íntimamente ligado a la divergencia y al comercio global, reconfiguró de manera drástica y a menudo violenta las economías de vastas regiones del mundo. Para servir a las metrópolis. Exacto, para servir a los intereses de las metrópolis europeas. Pensemos en el sistema de plantaciones que se implantó en gran parte de América y el Caribe. Estaba basado fundamentalmente en el trabajo esclavo de millones de africanos secuestrados y transportados forzosamente. Este sistema generó enormes beneficios económicos para Europa. El algodón, por ejemplo. Fundamentalmente el algodón. Historiadores como Josephine Icori o Sven Beckert han argumentado de forma convincente sobre el papel absolutamente central del algodón cultivado por esclavos en la Revolución Industrial Británica. Pero claro, lo hizo a un coste humano y social inmenso y devastador para las poblaciones africanas y para las personas esclavizadas y sus descendientes. Un coste terrible. Y además del coste humano, también hubo un coste ecológico asociado a todo esto, imagino. Exacto. El impacto ambiental fue también brutal. La expansión de los cultivos comerciales, como el azúcar, el tabaco o el propio algodón, llevó a una deforestación masiva en muchas regiones. Los monocultivos intensivos agotaron rápidamente la fertilidad de los suelos. El historiador ambiental John McNeill ha documentado extensamente estas consecuencias ecológicas. Y la propia revolución industrial, más allá del colonialismo, tuvo sus propios impactos ecológicos a escala global. Desde luego. La revolución industrial fue, desde el principio, críticamente dependiente de dos cosas. Primero, los combustibles fósiles, principalmente el carbón y luego el petróleo. La energía. Eso es. Y segundo, un flujo constante y creciente de materias primas provenientes de todos los rincones del planeta. Ya mencionamos el algodón, pero pensemos también en el caucho de las selvas tropicales. Con consecuencias terribles en el Congo, por ejemplo. Exacto. O el guano de las islas del Pacífico, usado como fertilizante en Europa, los minerales. Esta dependencia generó lo que McNeill llama teleconexiones ecológicas. Teleconexiones. Vínculos a larga distancia, donde la actividad económica en un lugar, por ejemplo, una fábrica en Manchester, tenía consecuencias ambientales directas en otro lugar muy distante, como la deforestación para obtener madera o caucho. Son estos impactos acumulados a escala planetaria los que, en última instancia, nos han llevado al debate actual sobre el antropoceno. La era geológica marcada por el impacto humano. Justamente, la idea de que hemos entrado en una nueva era geológica, definida por ese impacto. Además, todos estos procesos históricos, colonialismo, industrialización, globalización, alteraron profundamente las dotaciones de factores de producción en diferentes regiones. ¿Qué quieres decir con eso? Por ejemplo, muchas zonas de África, que históricamente se habían caracterizado por tener tierra abundante y mano de obra relativamente escasa, han transitado en los últimos siglos hacia una situación de relativa escasez de tierra y abundancia de mano de obra. Esto tiene implicaciones enormes para sus modelos de desarrollo económico actual. Claro. Por otro lado, en Asia, como describe el historiador Kaoru Sugihara,
A menudo se siguió una senda de industrialización diferente a la europea, mucho más intensiva en trabajo, adaptada a sus propias condiciones de abundancia de mano de obra y relativa escasez de capital y tierra. O sea, diferentes caminos según las condiciones de partida. Exactamente. No hay un único modelo. Entonces, después de este recorrido tan denso, pero yo creo esclarecedor por siglos de historia económica global, ¿qué significa todo esto? Parece quedar claro que no hay respuestas sencillas ni fórmulas mágicas. Parece ser el resultado de una interacción increíblemente compleja, muy variable, de múltiples factores. Geografía, recursos, tecnología, instituciones, políticas, comercio, eventos históricos. Es una mezcla de todo eso. No hay una única receta para el crecimiento, ni una única causa raíz para la desigualdad global que vemos hoy. Exacto. Es un mosaico complejo, dinámico y en constante reinterpretación a medida que descubrimos más sobre el pasado. Y esto nos deja con una reflexión final importante, una pregunta que sigue abierta y que es fundamental para entender no solo el pasado, sino sobre todo nuestro presente y nuestro futuro económico global. A ver. Teniendo en cuenta estas profundas raíces históricas de los patrones económicos actuales, las desigualdades que observamos hoy y que hemos visto que se gestaron durante siglos, la pregunta es, ¿hasta qué punto están las trayectorias económicas de los países y regiones hoy en día predeterminadas por estas dependencias históricas a largo plazo, por esta fuerte inercia del pasado? ¿Cuánto pesa la historia? Eso es. ¿O cuánto margen real existe para modificar esas trayectorias a través de las políticas económicas actuales, las nuevas tecnologías o las decisiones colectivas que tomamos en el presente? El eterno debate entre estructura y agencia, ¿no? Exactamente. Es la eterna tensión entre el peso de la historia y nuestra capacidad de agencia para construir un futuro diferente. Una pregunta crucial, sin duda.